Arigatou gozaimasu. Hai. Vamos a comenzar. Bien, ayer fue una clase introductiva para quien no estuvo. Estuvimos hablando un poco sobre lo que los incentivó a inscribirse al curso de japonés. Escuché a varios de ustedes, no a todos, porque por el tiempo, pero hoy vamos a empezar de por sí ya a estudiar el idioma, ¿no? Así que, como acabo de decir hace un momento, vamos a dedicarnos a los sonidos del japonés, ¿no? Vamos a ver el día de hoy un poco más esta parte fonética del idioma para ya luego entrar de por sí a la parte conversacional, a la parte gramatical. ¿Bien? Entonces, hablando del idioma, eh, habíamos dicho que se trataba de un idioma que utilizaba tres sistemas de escritura. ¿Mm? El sistema kanji, que es el mayoritario, ujú. El sistema hiragana y katakana, ambos silabarios, que se utilizan para escribir justamente las sílabas de las palabras, ¿no? En japonés, y tienen una función bastante específica. Ya vamos a ir viendo cuáles son esas funciones. Bien, vamos a empezar, como siempre, tomando de ejemplo el silabario hiragana, que es el primero que vamos a ir viendo en el curso. Así que basándonos en el hiragana, vamos a empezar viendo los sonidos del idioma. Hai, hajimemashou. Los sonidos puros del japonés. En japonés se le llama sonidos puros a aquellos sonidos que no tienen ningún signo diacrítico en su forma escrita o que de repente no tienen ninguna modificación de acuerdo al sonido originario del idioma. Estos sonidos se llaman seion en japonés y son los que ven en pantalla. Son aquellos que ven aquí en pantalla, como por ejemplo, su. Todos con micrófono apagado, repitiendo en voz alta después de mí, por favor. Su, chi, shi. はい。ちょっと違うですよ。Chi es uno, mientras que shi es otro. ¿Sí se escucha la diferencia? Bueno, pues lo voy a pronunciar nuevamente. Chi, shi. はい。いいですか? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? A ver, intenten realizarlo ustedes. Veamos. Iván-san. Onegaishimasu. ち、Ujú. し、Ok, muy bien. Ivana-san. Chi, shi. Ujú. Ya creo que comprendieron la parte fonética de estas dos, ¿no? Que da usualmente un poco de dificultad al inicio, pero es bastante importante que se escuche más que todo la diferencia, ¿no? Porque esta es más fuerte, es un sonido más fuerte al inicio, ¿no? Es una CH, ch, mientras que este CH y lo vuelve más suave, ¿no? Un sonido un poco no tan duro, ¿no? Sh, shi, shi. ¿Hay alguno de ustedes que habla chino o que ha estudiado chino? ¿No? Bueno, porque No, escribió hace... ¿Perdón? no. Ah, ok, no había entendido yo. Okay. Bien. Ángel tiene un problema con el audio. ¿Que no puedes escuchar, Ángel, o tú no puedes hablar? ¿Cuál es el problema? Ok. Bueno, entonces, la siguiente sílaba es fu, fu. A ver, todos con micrófono apagado repitiendo, por favor. Wa, wa, wo, o. Luego tenemos la columna de ya, you, yo. Hai, onegaishimasu. Ya, you, yo.
Y la última parte de los sonidos puros, que en realidad muchos japoneses terminan pronunciando un sonido un poco palatal. ¿Qué quiere decir sonido palatal? Un sonido que se utiliza, que se realiza en la zona del paladar, no juntando la lengua con la parte de arriba de la boca. Es este sonido ra, ri, ru, re, ro. Estos sonidos en ciertos contextos, los japoneses los pronuncian tan aproximados a una L, ¿no? Que de repente se podría confundir, ¿no? De hecho, estereotípicamente se le conoce, bueno, ya no tanto, agradeciendo en sí, pero cuando antes se quería estereotipar a un asiático, ¿no? No sé si habrán tenido la mala suerte de ver eso, se usa mucho, ¿no? El hablar como si no hubieran eres, ¿no? Entonces se les estereotipa de esa forma, porque usualmente a la forma, cuando se habla un japonés muy rápido, ¿no? Estas eres casi se escucharan como si no existieran, ¿no? Se transforman casi en unas L, ¿no? Entonces, de ahí viene el estereotipo. No sucede mucho y no sucede con todas las personas, en realidad, sino que de ahí viene, ¿no? Para que lo sepan. Hai, ¿質問がありますか? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esta parte? Mm, No, ¿No? A ver, no, creo que no. gracias. Esto es solamente la parte introductiva de fonética. ¿No? Luego, obviamente, vamos a ir a ver sílaba por sílaba para poderla escribir próximamente y ir viendo ejemplos con esas sílabas. No, ahora solo es la parte fonética. ¿Ok? Hai. ¿Y desu ka? Cuando yo digo ¿y desu ka? Significa todo bien, ¿está claro? ¿Mm? Así que les voy a enviar, de hecho, el día de hoy voy a publicar un archivo que son con algunos mini diálogos que pueden suceder en clase, ¿no? Por ejemplo, cosas que digo yo, que pregunto yo, para que sepan qué significa y cómo responder. Así los tienen en cuenta. ¿Ok? Bien. Ok, continuamos entonces. La siguiente diapositiva son los sonidos impuros del japonés. Estos sonidos impuros se llaman usualmente dakuon o handakuon en japonés. Estos sonidos son en la forma escrita representados con signos diacríticos. ¿Qué quiere decir signos diacríticos? ¿Quién lo sabe? ¿Qué es un signo diacrítico en el idioma español? Circulito. Circulito o líneas. líneas, ¿no? Un signo diacrítico en español, ¿cuál podría ser? La diéresis. La diéresis, ¿qué más? El acento. El acento es un signo diacrítico, además. Entonces, en japonés no tenemos nada de esto, ¿no? En japonés, los signos diacríticos tienen una función bastante distinta al resto de idiomas, ¿no? Se utiliza únicamente para modificar toda la sílaba, no solamente una vocal, como sucede en el idioma español, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando veamos un signo diacrítico encima de las sílabas, ¿no? Vamos a tener, perdón el ruido, vamos a tener que modificar la pronunciación. Y este modificar la pronunciación de estas sílabas vuelve al sonido, lo convierte en sonido impuro, ¿no? Porque usualmente va a ser entonces un sonido que originariamente no estaba dentro no lo contemplaba la fonética del japonés y se ha tenido que modificar de tal modo para representar sonidos de origen de otros, ya sea de otra no extranjeros de por sí, o sea, porque hablando de extranjeros les puede venir a la cabeza, no sé, palabras de origen del inglés, etcétera, etcétera, pero sonidos de que originariamente cuando se empezó a desarrollar el idioma japonés no estaban contemplados, ¿no? Entonces estoy hablando de hace más de un milenio atrás, ¿ok? Hi. Entonces tenemos los sonidos que vemos aquí en pantalla, ¿no? Ji, ji, todos, por favor. G. Aquí sí los quiero escuchar.
A ver, activen sus micrófonos. Ji. 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 Hai, moichido. Ji. Hai, moichido. Ji. Zu. Zu. Ji. Zu. Zu. Ujú. Moichido. Ji. 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 Zu. Zu. Hai. Hai. Vamos a leer todas estas sílabas. ¿Listos? Za. 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 Ji. 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 Zu. 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 Ze. Ze. Zo. Zo. Da. 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 Ji. 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 Zu. Zu. De. De. Do. Do. Ba. Ba. Bi. 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 Bu. Bu. Be. Bo. Bu. Pa. Ba. Pa. Sumimasen. Esperen. Ya. Pi. 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 U. U. Pe. 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 Po. 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 Hai, arigatou gozaimasu. ¿Qué hemos podido notar al repetir estas sílabas? ¿Qué hemos notado? ¿Cuál es el orden que se sigue? A, I, U, E, O. Hai, so desu. A, I, U, E, O. ¿No? Ese es Hai. el orden que vamos a tener en japonés, en cuestión de vocales, y es el orden que va a seguir también en la formación de las sílabas. ¿Ok? Entonces, mientras que en español tenemos A, I, O, U, en japonés tenemos A, I, U, E, O. ¿Ok? ¿Y desu ka? Hai. Hai, arigato. Hai, tsugi ni, la siguiente diapositiva, que ya tuvieron un pequeño spoiler, son los sonidos contraídos. Los sonidos contraídos, llamados yoon en japonés, yoon, son los sonidos que se forman, evidentemente, con la contracción de dos sílabas. Y también son sonidos bastante interesantes porque a la forma escrita tienen una escritura toda diversa, ¿no? De acuerdo a las anteriores sílabas. Por ejemplo, no sé si pueden observar, de repente está un poco baja calidad esta parte. La sílaba ki, perdón, veamos la segunda. La sílaba shi, junto con la sílaba ya, se contraen para formar el sonido sha. Sha. Este fenómeno, ¿no?, sucede bastante, sobre todo para representar sonidos de palabras que de por sí son de origen china y que el japonés las adoptó tantos años atrás, muchos años atrás, para representar palabras, ¿no?, que significaban lo mismo en el país. Entonces, hay muchas palabras así en japonés, muchas. Y usualmente se escriben con kanji, pero si queremos representar el sonido de esa palabra, tenemos que utilizar estas sílabas, ¿no? Esto que vemos aquí en pantalla, que ya vamos a ir aprendiendo poco a poco, también en la escritura, ¿ok? Entonces, hagamos un poco de práctica con estos sonidos en pantalla. Sha. 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 Cha. 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 Ya. Ya. Ja. Ya. Moichido. Ya. 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 Nya. Nya. Hai. Este ya, no sé si alguna vez lo han escuchado con la forma yanai desu o ya arimasen. ¿Sí? Este es el ya que decimos, ¿no? Entonces, se forma justamente con una contracción de la sílaba ji, que ya tiene un sonido impuro, y la sílaba ya. Se contraen y forman el sonido ya.
¿Ok? Vamos a ir viendo todo esto con bastante lujo de detalle cuando entremos a ver la parte de hiragana. Ujú. Por el momento es importante que los vayan reconociendo, ¿no? Cuando veamos una sílaba escrita más grande y otra más pequeña al lado, usualmente están ahí por un sonido contraído, ¿ok? Para representar un sonido contraído. Cuando veamos, en cambio, una sílaba con un signo diacrítico, estamos viendo un sonido impuro. Entonces quiere decir que no es la pronunciación originaria de la sílaba, ha sido modificada con los signos diacríticos. En cambio, cuando no veamos nada, va a ser un sonido completamente puro de japonés, ¿no? Como lo que vemos aquí. No vemos ningún signo diacrítico ni tampoco vemos ninguna contracción. Hai. ¿Y desu ka? ¿Sí se entiende? Hi. Hi. Arigato. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? No. Yo sí, No, no. en Sí. una diapositiva pasada, los Mm. sonidos impuros, me parece, en la tabla verde, sí, esa. Ahí viene ji y tsu, pero veo que se repite, digamos, la pronunciación con diferentes hiraganas. Ujú. En la pronunciación, no sé, se toma por el contexto de la conversación a qué hiragana, no sé, debo escribir o cómo Ujú. puedo diferenciarlos de sonido cuando alguien me habla. Perfecto. Una pregunta muy interesante. De hecho, ven aquí, ¿no? Ji y zu son sonidos que se repiten en la parte, en la primera columna y en la segunda, ¿no? Con hiraganas distintos, ¿no? Que es lo que ha notado su compañera. Pues aquí en esta parte hay que estar muy atentos al contexto lingüístico y al contexto morfológico. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, estar atentos de que si este sonido está así, usualmente lo encontramos dentro de una palabra, ¿no? Entonces, si ya el resto de la palabra me da a entender, ¿no? de qué se trata, pues identifico que es tal palabra, ¿no? No sé si me dejo entender. O sea, va a depender mucho del contexto. O sea, estos sonidos usualmente no se van a encontrar solos, así sueltos, ¿no? en el idioma, sino que son parte de la pronunciación de palabras o construcciones verbales, ¿no? del idioma japonés. Entonces, va a depender bastante del contexto. Y dependiendo del contexto, vamos a aprender cuándo se va a tratar, perdón, no sé qué le sucede a esta computadora, cuándo se va a tratar de el sonido que se representa justamente con esta hiragana o con este hiragana. Y lo mismo para el siguiente. ¿Sí? Vamos a ir viendo. Pero depende del contexto. Gracias. Ujú. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? No, yo no. Ok. Bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver un poco de saludos. Yo sé que ya algunos de estos los conocen, pero vamos a repetirlos. Vamos a ver, ¿no? El saludo que decimos cuando, o el que les digo yo cuando me conecto, ¿no? Apenas llego, empiezo, hayo, como loco a todo el mundo. A ver, vamos a repetirlos todos juntos. A ver, activen su micrófono, por favor. Hi. ¿Listos? Ok. Ohayo. Ohio. 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 Hi. Ohayo. Ohio. Ohio. Esta yo, como hemos visto, no es tan fuerte, atención. No, es más suave. No es un ohayo, sino ohayo. Hi. Arigato. Konnichiwa. Konnichiwa. Hi. Moichido. Konnichiwa. 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 ¿No? Significa buenas tardes, ¿no? También. Y vamos a aprender, además de estos saludos, también otros saludos un poco más informales, que ya les voy a publicar un fascículo en Classroom para que tengan, ¿ok? El Hi. siguiente saludo que vamos a ver es Konbanwa. 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 Konbanwa, que usualmente se entiende como buenas noches, ¿no? Pero atención, la parte de konnichiwa se puede también traducir como un hola, ¿ok? Es un hola un poco más formal, no es un ohayo, porque ohayo también puede significar hola, atención, ¿no? Entonces, un konnichiwa es como un hola más formal y como un buen deseo para el día, ¿no? También se entiende así en algunas partes de Japón, ¿no? Como un decir, que tengas un bonito día, konnichiwa. ¿Mm?
¿Ok? Bien. Hi. Entonces, repitamos los 3 saludos en pantalla. ¿Ok? Rodolfo-san. Onegaishimasu. Ohaya. Hai. Tsugini. Siguiente. Konnichiwa. Ujú. Konbanwa. Konbanwa. Hai. Arigatou gozaimasu. Renata-san. Sí. Ujú. Ohio. Konnichiwa. Hai. Konbanwa. Hai. Konbanwa. No, recordemos poner el acento un poco en la última sílaba, ¿no? Konnichiwa, konbanwa. Hai. Roxana-san. Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Hai. George-san. おはよう。こんにちは。こんばんは。Hai. Y desne. Hai. Tsugini, tenemos algunos otros saludos importantes. Oyasumi, todos. Oyasumi. 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 Oyasumi lo vamos a utilizar cuando nos vamos a dormir, ¿no? Este saludo para decir, por ejemplo, a nuestros familiares cuando nos vamos a dormir, ¿no? Oyasumi. O a nuestros amigos también. Esta es la forma, vamos a llamar, más corta del saludo, porque tenemos la forma Oyasumi nasai. Oyasumi nasai, que ahí es un poco más formal, ¿no? Para saludar, para despedirse antes de ir a dormir. Hai. Oyasumi. 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 Hai. Oyasumi nasai. おやすみなさい。 Hai. Y desne. Itadakimasu. Itadakimasu. Hai. Itadakimasu. 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 Hai. Buen provecho, ¿no? Se dice el saludo, a veces se saluda antes de comer algo. ¿Mm? Se dice itadakimasu. Hai. Itadakimasu. Y cuando terminan la comida, ¿no? Y terminan los platos así como mi querido amigo acá en pantalla, decimos gochiso-sama. Gochiso-sama. Ujú. Gochiso-sama. Gochiso-sama. Hai. Tenemos la forma más formal, ¿cuál es? ¿Quién la conoce? Yo la conozco. Ujú, ¿cómo es? ¿De cuál? De Gochiso Samadeshita. Hai, gochiso-sama deshita. Es la forma, ¿no? Un poco más formal. De repente lo vamos a decir cuando comemos con algún compañero, ¿no? Con alguna persona que amerita un contexto un poco más formal, ¿no? Pero si estamos en casa, no gochiso-sama y ya está. Ujú. Hai. Vamos a repetir entonces los 3. Adriana-san. Onegaishimasu. Oyasumi, Ujú. itadakimasu, Itadakimasu. itadakimasu, Hai. gochiso-sama, Gochiso-sama. gochiso-sama, Cuando llegues a la O, la haces más larga. Dices gochiso-sama. gochiso-sama. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai. Arigato. Abdiel-san. Oyasumi. Hai. Siguiente. Atadakimasu. Itadakimasu. Ujú. Itadakimasu. 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 Hai. Gochiso-sama. Gochiso-sama. Hai. So desu. Gochiso-sama. Arigatou gozaimasu. Hai. Azucena-san. Hai. Hai. Y desne. Arigatou. Hai. Samantha-san. Oyasumi. Hai. Oh, perdón. A ver. Ok. Oyasumi. Hai. Itadakimasu. Gochiso-sama.
はい、そうですね。はい、いいです。いいです。ジェニーさん。どうぞ。おやすみ。はい。いただきます。ごちそうさま。はい、いいです. Bien, tenemos ahora otra serie de saludos aquí que son un poco más utilizados en contextos diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que cuando nos vamos de casa, salimos de casa para, no para siempre, sino cuando salimos así para hacer algo, ¿no? Ir a la escuela o ir al trabajo o salir simplemente con alguien, ¿no? Usualmente es muy costumbre y muy de respeto indicar eso, ¿no? Uno no simplemente sale ya así por su vida con un rumbo desconocido, no. Se dice, ¿no? Se anuncia la salida con un itekimasu, itekimasu. Y la persona que queda en casa, la persona que se queda en casa va a responder con un itterashai, itterashai. ¿Ok? La siguiente viñeta que vemos es cuando se regresa a casa. También se anuncia que regresamos, ¿no? Solamente decimos, ya regresé en español, no, ya estoy, no sé, aquí estoy, no sé, algo. En cambio, en japonés es tadaima, tadaima. Y la persona que está en casa y nos recibe con un okaeri nasai, okaeri nasai. Hai. Luego tenemos la dinámica de itadakimasu y gochizou sama deshita, que ya acabamos de ver. Pero hay una que es bastante importante y que ustedes las van a necesitar durante esta semana. Y es la parte de esta parte de la pantalla. Hajimemashite, yoroshiku onegai shimasu. Hai. Hajimemashite, yoroshiku onegai shimasu. Minasan, itte kudasai. Hai. Dozo, dozo. Hajimemashite, yoroshiku onegai shimasu. Hai. Y esta es la forma de que se utiliza para presentarse en japonés. Hajimemashite, esto es importante y ya con esto los dejo por hoy, es la palabra que vamos a utilizar cuando conocemos o nos introducimos por primera vez a un grupo de personas o a una persona. Es el hajimemashite. No decimos ohayo, no decimos konnichiwa, decimos hajimemashite. Después de hajimemashite, uno usualmente se espera la presentación, ¿no? Decimos watashi wa, en mi caso, Gusutabo desu. Yoroshiku onegai shimasu. Y nos hemos presentado formalmente en japonés. Si aprendemos esta mini presentación, vamos a estar tranquilos presentándonos en cualquier situación, porque es admitida en cualquier situación en japonés. Repito, es hajimemashite. Luego decimos nuestro nombre con watashi wa Gustavo desu. Yoroshiku onegai shimasu. ¿Ok? Mañana vamos a practicar un poco esta presentación. Por ahora hagan el screenshot y tenganla ahí para que aprendan estos saludos para mañana. Hi. Avíseme cuando hayan capturado esta pantalla, por favor. Hi. Ajá. Hi. Los anteriores. Dozo. Hi. Ajá. Y los siguientes, los primeros que vimos. Hi. Hi. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias por haberse conectado hoy. Hi. Mata ashitane. ¿Podría poner la pantalla otra vez, por Atashitane. favor? ¿Esta? ¿O la última que vimos? Las dos, un momento, por favor. Sí, sí, claro. Sí, ahora la última, por favor. Gracias. Hi. Y, hi. Matashita. Matashita. Matashita.